Bienvenidos a su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden tener a la mano un cuaderno, la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase será montada en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbase y dele clic a la campanita para que le llegue el mensaje cada que suba un nuevo video. El tema de hoy es lo que debemos buscar en la Biblia. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las sagradas escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo que debemos buscar en la Biblia. La Biblia es una reflexión de fe sobre la historia universal. Primero, es un libro de recuerdos gracias a los cuales los hombres pueden comprender su destino. La finalidad no es reconstruir la historia por la historia, sino ver con claridad nuestra situación presente, recordando las etapas de la evolución interior. Eso es la Biblia traspuesta al nivel de un grupo. Segundo, una interpretación de la historia, es un convenio de los sucesos pasados, interpretados para descubrir su sentido. Esa interpretación influye en la manera de contar las cosas. Siempre se comprenden las cosas después. La Biblia es un retorno continuo a ciertas instituciones fundamentales recogidas sin cesar, interpretadas sin fin a la luz de los acontecimientos nuevos. Y la historia de la humanidad es una historia de amor. Esta es la tercera. Israel comprendió la historia como la de un encuentro con Dios, el Dios que ama al hombre y lo llama para que se una con él. La Biblia cuenta la historia del pueblo de Dios. Ofrece los documentos que van jalonando el desarrollo de un encuentro entre el hombre y Dios. La Biblia nos cuenta cómo el pueblo elegido no cesa de apartarse de Dios, pero nos muestra también cómo el amor de Dios es más fuerte que nuestra debilidad y se deja descubrir a través de los acontecimientos. Ese es el sentido que se deduce de los recuerdos del pasado contenido en la Biblia. Esa es la reinterpretación final de la historia humana y de nuestra historia particular que se nos propone aceptar por la fe. Libro humano escrito por hombres. La Biblia es entonces un libro de espiritualidad, o mejor, un libro espiritual que sustenta toda la espiritualidad. Cuarto, es un libro religioso distinto de todos los demás. En la Biblia todo está centrado en Dios. Él es su personaje principal, el que habla, con quien se habla, de quien se habla. En la Biblia la revelación divina se inscribe en el universo humano. La Biblia propone reconocer a Dios en nuestra historia completa. Israel es el reflejo de nuestra humanidad entera, que está esperando ante todo comer, beber, amar, vivir con libertad. A esta humanidad Dios se dirige para invitarla a la plenitud de vida. Y sexto, la Biblia, una luz en nuestro camino, escrita en una época distinta de la nuestra. La Biblia no puede contestar a todas nuestras cuestiones concretas, pues sus redactores no están en nuestro lugar, pero oyéndoles comunicar sus experiencias podemos encontrar la luz en nuestro camino. Bueno, entonces las disposiciones, actitudes para la lectura y comprensión de la Biblia son las siguientes. Tratar de hacer vida a las enseñanzas de la Biblia.
A la Biblia hay que acercarse con los pies descalzos, con el corazón abierto y con la voluntad disponible para escuchar a Dios y encontrarnos con Él. Su palabra es luz para nuestros pasos, alimento para nuestra alma y camino de salvación. La Biblia no es un libro como cualquier otro, no se puede leer así de corrido, como una novela o un periódico. No, la Biblia, siendo palabra misma de Dios, deberá ser leída y meditada como un encuentro vivo con Dios. Nos dice el documento del Concilio Vaticano II. Los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Eso lo podemos encontrar en la Dei Verbum número 15. Por lo mismo, debemos leer la Biblia con el mismo espíritu con que fue escrita. Ya pasaron aquellos tiempos del jansenismo bíblico en los que la Biblia era considerada por algunos sectores católicos de opinión como un libro poco menos que prohibido, sospechoso y peligroso. Gracias al uso del misal, a la participación activa de los fieles en la liturgia, a la propaganda de los sacerdotes y a los comentarios que sobre pasajes bíblicos se hacen en las reuniones y círculos bíblicos, innumerables fieles van tomando contacto directo con los textos sagrados. Siguen los deseos de la Iglesia. El movimiento bíblico se va extendiendo cada vez más entre el mundo cristiano. Numerosos cristianos tienen su Biblia, su Nuevo Testamento, sus evangelios. Pero no se puede uno adentrar en la Biblia sin una guía, pues se pierde. La Biblia no se puede leer ni entender provechosamente si no es explicada. Esto es lo que haremos a lo largo de estas explicaciones. Bueno, entonces para leer la Biblia debemos tener diversas actitudes. Vamos a ver, la primera, o sea, la A, es la actitud literaria. La Biblia es un monumento literario de gran belleza. Sobre todo algunos libros son de encanto particular. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Ruth, Job, Salmos, Cantar de los Cantares, Evangelios. Por tanto, podemos leer la Biblia como una obra literaria. Baste recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en literatura, escultura, pintura, mosaicos, vidrieras, orfebrería, arquitectura, música, teatro, etc. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevaría solo a ser diletantes y literarios de la Biblia. B. Actitud crítica. Dado que la Biblia es colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico, en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de las ciencias, filología, etnografía, historiografía, arqueología, etc. Es buena esta actitud, pero tampoco basta, pues saldríamos eruditos de la Biblia, pero no tocaría todavía el centro de nuestra persona. C. Actitud histórica. En la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos y culturas de Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia con ojos de historiador. No obstante, tampoco esta actitud sola es la correcta. Seríamos unos historiógrafos nada más. La D es la actitud religiosa. Capta en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Esta debería ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la Biblia. No debemos olvidar que es un libro religioso. Todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza. Como dice, esto lo dice en Romanos 15:4. Todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y esta actitud requiere de profunda fe, de humildad sincera y de apertura total. Es Dios mismo quien nos habla, porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Las verdaderas disposiciones para la lectura de la Biblia son con fe y con amor, como si estuvieras oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él te ha enviado
El Concilio Vaticano II dice que estas bellas palabras: en la Biblia el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos, y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20 y versículo 32. Y en el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 21. Ten la seguridad de que la palabra de Dios bien recibida te irá limpiando por dentro y te podrá salvar. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que han oído. Esto está en San Juan capítulo 15 versículo 3. Y el apóstol Santiago dijo: reciban la palabra de Dios plantada en ustedes. Ella es poderosa para salvar sus almas. Eso está en Santiago capítulo 1 versículo 21. B. Con respeto y veneración. Los personajes del Antiguo Testamento oían la palabra descalzos y rostro en tierra, confrontar con Éxodo capítulo 3 versículo del 5 al 6. Si el valor de un cuadro o de un libro se aprecia por la firma de su autor, ¿qué estimación no ha de tener el cristiano de la Biblia sabiendo que el autor es Dios mismo? Los primeros cristianos tenían una gran veneración a la Biblia, por eso copiaban capítulos enteros de su puño y letra y lo llevaban consigo, y al morir los familiares lo depositaban sobre su pecho. En el Concilio Vaticano II se entronizaba la Biblia solemnemente todos los días antes de dar comienzo a las sesiones. En muchas parroquias y en hogares cristianos, la Biblia está entronizada en un lugar importante y destacado, y antes de salir de la casa la besan y al volver a la casa la vuelven a besar. C. Con espíritu de humildad. Hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad y sumisión a la Iglesia, pues fue ella la que recibió este sagrado depósito. Yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y grandes y se las has revelado a los sencillos. San Mateo capítulo 11 versículo 25. Y es la iglesia la que nos interpreta la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo que guía a la iglesia. D. Con espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas. ¿Cuántos libros de la Biblia se prestan para orar y meditar? Por ejemplo, el libro de Salmos. El Concilio Vaticano II nos dice: recuerden que a la lectura de la Biblia debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Dei Verbum 25. Y en otro lugar dice la necesidad de que los cristianos tengan pleno acceso a la Sagrada Escritura, o sea, en el Dei Verbum 22, e insiste en la necesidad de que los cristianos encuentren en la Biblia la fuente principal de su oración y de su vida religiosa. Esto está en Dei Verbum capítulo 25. Bueno, ahora vamos a ver qué debemos hacer antes de comenzar la lectura de la Biblia. Bueno, recógete con los ojos cerrados por algunos momentos. Dios va a hablarte personalmente. Dile sencillamente: habla, Señor, que tu siervo escucha. O también: Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto y amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad. Y mueve mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender y aceptar la palabra del Señor. Así: Espíritu Santo, ilumina con tu luz mi cabeza y enciende mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer durante la lectura de la Sagrada Escritura? No debes leerla de corrido, sino despacio, procurando entender lo que Dios quiere decirte, meditando lo que lees. Si no entiendes a la primera lectura, vuelve a leer el párrafo.
Procura un ambiente de silencio para que deje su fruto. No debes leer muchas páginas de la Biblia, todas de una vez. Te propongo estos pasos para la lectura y comprensión de la Biblia. A. Leer un pequeño texto. B. Haz una síntesis de las ideas principales. Para esto es útil subrayar con un lápiz las frases que te parecen más significativas y que te hayan impactado. C. Saca una enseñanza. ¿Qué enseñanza quiere dar el Señor al hombre de hoy con esto que he leído? ¿Qué dice Dios a la sociedad de hoy con estas palabras? ¿Cómo puedo responder a esta enseñanza, la realidad que me rodea y el mundo? Saca una aplicación personal. ¿Qué mensaje me da a mí el Señor con estas palabras? ¿Qué me quiere decir con esto el Señor a mí hoy y en esta situación personal, familiar, espiritual en que me encuentro? Formula un compromiso o propósito. Piensa delante del Señor cómo podrás cumplir lo que Él te enseñe en lo que has leído. Conversa con Dios y pídele la fuerza de ser fiel a lo que has prometido. Termina tu lectura agradeciendo al Señor con una oración. Bueno, entonces ahora vamos a ver la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Es un método de lectura orante de la palabra de Dios. Método es un camino que se sigue para buscar la verdad y llegar a nuestro destino. Lectura busca comprender el texto para descubrir el mensaje de Jesús. Y oración entrega en diálogo con Jesús, dejando que entra en un diálogo con Jesús, dejando que su mensaje nos anime y guíe. Si la meta es el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo, entonces el método o camino debe ayudar a conseguir esta meta. Bueno, entonces ahora vamos a ver los pasos de la lección divina. Ella tiene unos pasos a seguir que más o menos son los que explicamos anteriormente, pero aquí se los voy a dar más, como que más explicaditos. El primero es la lectura, es lo que dice el texto. Aquí no nos tenemos que poner a pensar ni qué significa ni nada, no, qué dice literalmente como lo escribí. Entonces debemos leer atentamente el texto, detenerse en cada palabra y tratar de hallar su verdadero significado. ¿Sí? Entender lo que estamos leyendo, no traduciéndolo, no aplicándolo a la vida, no, entender lo que estamos leyendo. Reconstruir el texto. Recordar otros textos en los que se asemejen y buscar la correspondencia. Entonces, ese es el primer paso. Ahora vamos a ver el segundo paso, que es la meditación. ¿Qué me dice el texto? Aquí sí es qué me está diciendo el texto a mí. Entonces, preguntarme qué me quiere decir Dios a través de este texto en mi situación personal. Iluminar mi vida a través del significado de este texto. Ponerme frente al espejo de la palabra para interiorizarla. Ahora, el tercer punto es la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Aquí sí ya yo empiezo a decir yo qué respondo a esto que leí. La oración es un diálogo entre dos personas. Ya Dios me habló a través de su palabra. Ahora es el momento de yo responderle. Orar la palabra. Alabo a Dios, le doy gracias por la palabra que me ha regalado. Pido perdón, suplico, intercedo por mis hermanos. Ahora la cuarta es la contemplación. Llega el momento en que la palabra entra en lo profundo de mi corazón. Hacer silencio para contemplar el misterio de Cristo. Dejar que la palabra de Dios ilumine mi vida y que penetre en mi existencia. Y quinta, ¿a qué me compromete esta palabra? Aquí ya yo hago un compromiso a través de lo que el Señor me dijo a mí. Descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida y aquí y ahora. Configurar mi vida con Cristo para llegar a ser imagen y semejanza de Dios. Y elaborar un compromiso concreto que esté a mi alcance. No ponernos a ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir, no, cosas que podamos cumplir.
Bueno, con este completamos lo de lo anterior. Es lo mismo, pero vamos viendo otra manera de explicar cada uno. Primero invocamos, o sea, nos ponemos en presencia de Dios e invocamos al Espíritu Santo. En la otra no estaba la invocación. Entonces mira que aquí hay una más que es la invocación. Después leemos, pregúntate qué dice el texto, si se puede, usa un comentario bíblico sobre el pasaje. Tercero, medita, busca qué es lo que Dios te quiere decir en este pasaje. Cuarto, reza u ora. Entra en un diálogo con el Señor para escuchar su voluntad. Y la quinta, contempla, escucha atentamente en el corazón y pone en práctica lo que Dios te ha dicho. Entonces aquí la última la cambian por esta invoca, que es la primera, ¿sí? La última que era la acción, lo que yo voy a hacer. Aquí terminamos en la contemplación, pero nosotros podemos ya seguir con la acción, que es enseñándole a los demás lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Este es otro método que utilizan otras personas que empiezan invocando al Espíritu Santo y después a lo último no ponen la acción, sino que llegan hasta ahí. Y hay otros que oran nada más con tres, o sea que primero leen, después meditan y después hacen la oración y ya no contemplan ni van a la acción. Pero eso ya es de acuerdo a lo que a ti te vaya pareciendo. Bueno, y aquí está este otro, me pareció bueno ponerlo también porque va aclarándonos cada vez, en la repetición es cuando más aprendemos las cosas, entonces aquí nos va aclarando más con otras palabras lo mismo que hemos visto. Entonces la primera que es leer, ¿qué dice el texto bíblico de la palabra? Comprender la palabra para descubrir lo que Dios enseña mediante el autor inspirado. La segunda, meditar, ¿qué dice el texto bíblico como palabra de Dios? Que es actualizar la palabra para entender lo que significa en mi vida. Tercero, orar, que me hace decir el Señor el texto bíblico como camino de oración. ¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico como camino de oración? Orar con la palabra para dialogar con el Señor y celebrar la fe cristiana. El cuarto, que es contemplar. ¿Qué camino me muestra el texto bíblico como camino espiritual? Contemplar la palabra para ver el camino que me indica el Señor. Y quinto, el actuar. ¿Qué me hace vivir el Señor a partir de su palabra? Testimoniar la palabra para actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Aquí viene algo muy importante. Si comenzáramos a leerla desde el principio de manera continuada, comenzamos a leer la historia en el Génesis, luego sigue la historia en el libro del Éxodo, pero al llegar al tercer libro, el Levítico, nos confundimos o fastidiamos porque perdemos la trama de la historia, ya que el Levítico no sigue el hilo de la historia de salvación, sino que es una enumeración de leyes y normas. Lo mismo puede sucedernos con el Deuteronomio, el cual también incluye leyes y normas. Además, está ubicado en nuestra Biblia después del Levítico y Números, aunque fue escrito antes que estos dos. Por eso es que en este curso vamos a desarrollar un plan para leer la Biblia sin perder la trama de la historia, que es la más grande historia jamás contada. La Biblia es la más grande historia jamás contada. ¿Cómo vamos a entender mejor la más grande historia jamás contada, que es la Biblia? Vamos a dividir la historia de salvación contenida en la Biblia en 12 grandes periodos que vamos a memorizar. Estos son los 12 periodos de la historia de la salvación. Primero, en el principio. Segundo, los patriarcas. Tercero, Egipto y el Éxodo. Cuarto, por el desierto. Conquista y jueces. El reino. Séptimo, el reino dividido. 8, exilio. 9, regreso del exilio. 10, rebelión de los macabeos. 11, el Mesías y 12, la iglesia. Ahora no le veremos ningún sentido a eso, apenas vamos empezando a estudiarlos, entonces nos vamos a dar cuenta por qué estos 12 libros. ¿Cómo leer la Biblia según este plan? Si alguno desea leer la Biblia según este plan, con leer 2 capítulos de estos 14 libros, cada día, los 14 están abajo. Estos son los 12 pasos que debemos seguir. Los 14 libros son los que vamos a ver ahora a continuación. Nos va a tomar 24 a 25 semanas aproximadamente. Dios se abaja hasta nosotros al darnos su palabra contenida en la Biblia. Podemos dejar de leer esta historia que Dios nos regala.
Bueno, entonces ahora sí vamos a ver los 14 libros narrativos de la Biblia. Estos son los 14 libros que vamos a ver en esas 12 etapas de la historia de la salvación. Vamos a ver el Génesis, el Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Primera de Macabeos, San Lucas, San Mateo y San Marcos y Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es la clave para poder leer la Biblia como leemos una novela, una historia, una narración? De 73 libros de la Biblia, que vamos a tomar solo 14, que son los que nos dan el hilo de la historia, estos que son estos los libros narrativos de la Sagrada Escritura. Los otros 59 libros calzan dentro del contexto de la historia narrada en esos 14 libros. Por ejemplo, los salmos calzan en el tiempo del reino en Segunda de Samuel. La mayoría de los profetas están hablando dentro del contexto de Segunda de Reyes. Bueno, entonces aquí vamos a ver unos cuadros que son en los que está toda esta historia de la salvación. En este momento no los vamos a entender porque no están explicados, pero es el camino que vamos a seguir para estudiar esta historia de la salvación. En el principio, entonces vamos a ver Génesis del 1 al 11, después vamos a ver los patriarcas, Génesis de 12 a 50, y en este cala el libro de Job, que era uno de los libros que no está en los 14 libros. Entonces aquí cala el libro de Job, después sigue Egipto y el Éxodo. En este libro está el Éxodo, el libro del Éxodo, y vamos viendo el libro de Levítico y principio del Deuteronomio. En el desierto, 40 años, es el libro de Números. Y ahí vamos a ver la última parte de Deuteronomio. Aquí podemos ver cada parte, pues lo que va, el paraíso terrenal, la caída, Caín y Abel y todo eso. Y aquí abajo podemos ver ya la genealogía de Jesús que va a través de todo este tiempo. La creación y Caín y Abel y Cam y Jafet. Aquí vemos, pues, vamos viendo abajo los libros que se van eh, como metiendo en estas historias y también los personajes que se van metiendo en estas historias. Cuando ya, ahora se los explico así por encimita, cuando ya los estemos viendo en general, entonces vamos a entenderlos. La segunda parte es la conquista y los jueces, el reino dividido y el exilio, que ya se los había mencionado arriba, pero aquí vamos a ver que este comprende los libros de Josué, jueces y el principio de la primera de Samuel, pero también está metido ahí el libro de Ruth. El reino es la segunda parte de Samuel y el segundo libro de Samuel y el primero de Reyes del 1 al 11. Aquí vamos a calar, van a calar primera de Crónicas y segunda de Crónicas, los salmos, los proverbios, Eclesiastés y el cantar de los cantares. Mire que no nos saltamos ningún libro, sino que dentro de la historia calzan estos libros. O sea, vamos mencionando cosas de estos libros. Después el reino dividido, que es primera de Reyes, o sea, continuación del 12 al 22 y la mitad de y la primera parte de la segunda de Reyes. Y calan segunda de Crónicas, pues continuación de la segunda de Crónicas, Abdías, Isaías, Joel, Oseas, Amós y Jonás. Miren que ahí van saliendo y aquí los personajes, en fin. Y en el exilio, entonces aquí está la segunda parte de Reyes. Y calan ahí Tobías, Miqueas, una parte está aquí en el reino dividido y otro pedazo, pues la mayor parte en el exilio. Están aún Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, Baruch, Ezequiel, Lamentaciones y Judith. Entonces, en esa parte vamos viendo esos. Y ahora vamos a ver la tercera parte, que es el regreso del exilio.
La rebelión de los macabeos, el Mesías y la iglesia. Aquí termina esa historia de la salvación. Ya después volvemos, ya retomamos todos los libros y empezamos a estudiarlo uno por uno, pero diferente. Pero aquí es como toda esa historia, una historia bien contada, como una novela que vamos a leer de todo lo que el Señor ha hecho en la vida a través de los tiempos. Entonces, aquí en el regreso al exilio están Esdras y Nehemías, son los libros principales, pero también calan Esther, Ageo, Zacarías, Eclesiástico y Malaquías. Miren que estos que están aquí abajo siempre, esos no están entre los 14 libros, son los que están aquí arriba. La rebelión de los macabeos está en Primera de Macabeos, pero también vamos a ver parte de Segunda de Macabeos, Sabiduría y Siráside. El Mesías está en San Lucas, pero también vamos a ver Mateo, Marcos y Juan, o sea, los otros evangelios. Y en la iglesia es los Hechos de los Apóstoles, pero también vamos a ver las cartas de San Pablo y otras cartas y el Apocalipsis van a calar dentro de esto. Entonces va a ser una historia muy bonita, muy bien contada, en la que nos vamos a recrear bastante. Ya en la próxima clase empezaremos ya con la historia. Voy a darles esto mismo, pero ya en una línea del tiempo, para que veamos más o menos en qué época y qué fue lo que fue pasando. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos enseñó en esta clase, con la siguiente oración. Padre Santo, tú nos hablas en la Sagrada Escritura. La Biblia es la palabra que tú quieres comunicarnos. Jesús, tú eres la palabra hecha carne. Tú eres la expresión de Dios que hablas a los seres humanos. Espíritu Santo, autor principal de la Biblia, enséñanos a apreciar y amar la palabra de Dios, que podamos interesarnos en esta historia, que es la más grande historia jamás contada, para leerla, aprenderla y saborearla, con todo el gusto que merece, porque nos viene de ti, Señor, Dios Padre omnipotente y misericordioso, Dios Hijo Redentor y Salvador, Dios Espíritu Santo, Maestro y Santificador. Amén. Recuerden la lectura diaria de la Biblia, como dice aquí. No olvidemos leer, así sea, estemos muy ocupados por la noche antes de acostarnos, un versículo de la Biblia, pero no dejemos de leer diario un pedacito de la Biblia y así nos vamos acostumbrando y después ya no va a hacer falta si no la leemos. El próximo tema será Historia de la Salvación. Que tengan una feliz semana y los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche por el link de Meet que les estaré enviando.